Sebastián Romero. Listo. Bueno, ya voy a apagar esto para no... Bueno, listo, profe, estamos ok. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, confírmenme por favor si observan la presentación. Sí, estamos viendo. Sí, bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es María Isabel Jaramillo, soy antropóloga y en este momento pues estamos realizando un proyecto en el marco de la gestión del riesgo de desastres para la alcaldía de Medellín. Es un proyecto que está realizando la Universidad de AFID, contratado por la alcaldía de Medellín para la identificación del riesgo de detalle en algunas zonas del municipio, específicamente en lo que tiene que ver con un macroproyecto que se llama Bur Noroccidental y el macroproyecto La Iguaná, en el cual, digamos, se inscribe parte del corregimiento de San Cristóbal. Entonces, les damos la bienvenida, estamos muy contentos de estar con usted, le agradecemos de antemano a la profesora Sandra por permitirnos compartir con ustedes esta transferencia de conocimientos y bueno, esperemos que sea muy fructífero para todos, que ustedes la disfruten mucho. Quiero contarles que va a estar con nosotros un profesional muy joven, pero ya con mucha experiencia en temas geológicos, de gestión de riesgo y de cambio climático. Entonces, ojalá ustedes lo aprovechen bastante con muchas preguntas y dinamicemos este espacio. Y bueno, felicitarlos por estar atentos a esta hora de la mañana para esta transferencia de conocimientos. No sé si de pronto la profe tiene algo que decirles a los estudiantes antes de que comencemos. Sí, muchas gracias, María. Indicativos que identifiquemos. Muchas gracias. Y el set de preguntas, ¿cómo se va a hacer, María? Bueno, no, la idea después de que termine la presentación. No, ve, como la presentación es un poquito pues larga, ¿cierto? Porque vamos a estar alrededor de 1 hora y media. La idea es que a medida que se les vaya presentando las inquietudes, ustedes vayan presionando la manito que van a ver en la parte inferior de la pantalla para hacer sus preguntas y la vamos haciendo a medida que se vaya presentando. Si alguno tiene inconvenientes en el tema de la manito, puede hacer su pregunta por el chat y nosotros se la leemos al expositor. ¿Les parece? Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, para comenzar es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Bueno, ingresar con micrófono y cámara apagados, atender las instrucciones del moderador y el docente, respetar el orden asignado por el moderador para responder las preguntas, encender la cámara y el micrófono solo cuando sea indicado y participar de manera activa. Es importante que sepamos que todas las inquietudes son importantes y esas inquietudes que ustedes tengan son las que van a dinamizar este espacio. Bueno, como les estaba contando, pues al principio vamos a hacerles como un breve panorama del proyecto que se está realizando, la Universidad de AFID para la Alcaldía de Medellín. En el corregimiento de San Cristóbal, ¿en qué veredas estamos? En la vereda La Loma, El Llano, El Ubito, La Cuchilla, Pedregal Alto, Travesías, El Patio, Las Playas, Boquerón, El Naranjal y La Palma, ¿cierto? Esas son las veredas que en este momento se están interviniendo, pero en realidad la alcaldía de Medellín viene haciendo los estudios de riesgo de detalle de toda esta zona aproximadamente desde el 2015. Es decir, no somos nuevos, digamos, en la zona, sino que estamos haciendo presencia a través de estos estudios de riesgo desde ese año. O al menos pues la Universidad de AFI ha estado vinculada a ese proceso desde el 2015.
¿Para qué estudiamos o identificamos el riesgo de detalle en algunas zonas de Medellín? Bueno, esa es una acción que ejecuta el Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial tiene estipulados para Medellín algunas zonas en condición de riesgo. Cuando se estipulan esas zonas en condición de riesgo, se hace a través de unos estudios básicos de riesgo. Esos estudios básicos, como su nombre lo indica, son estudios muy generales. Simplemente digamos que es como una lectura que se hace del paisaje y de algunas condiciones, pues como del suelo, y entonces se dice, bueno, esta parte de San Cristóbal o esta parte de tal barrio, pues puede ser, digamos, susceptible a un deslizamiento o a una avenida torrencial o a otro fenómeno pues que sea amenazante. Entonces, como son estudios básicos, el plan de ordenamiento territorial estipula que se le deben hacer unos estudios de riesgo de detalle. Entonces, eso es lo que estamos ahora mirando, detallando esas zonas de riesgo y finalmente diciendo si esas zonas de riesgo les podemos hacer obras para reducir ese riesgo o finalmente si hay personas, digamos, asentadas en esas zonas, pues decidir si hay que reubicarlas, ¿cierto? O reasentarlas. Esa es la palabra precisa. ¿Qué hacemos nosotros entonces en las zonas? Ustedes de pronto nos van a ver, si alguno de ustedes vive en las veredas, nos van a ver con unos chalecos azules que dice Universidad de AFID. Esos profesionales posiblemente sean geólogos, ingenieros civiles, topógrafos, que cada quien pues va a hacer su parte en esos estudios detallados del riesgo. Entonces, los geólogos y los hidráulicos, ¿qué hacen? Hacen levantamiento de información sobre las rocas y los suelos, identifican posibles procesos o zonas de inestabilidad en las zonas que van a estudiar, revisan las características geomorfológicas y el estado de las quebradas. También entonces, como les dije, van a ver a los ingenieros civiles y algunos auxiliares mirando las edificaciones en esas zonas en condición de riesgo. ¿Qué hacen ellos? Ellos evalúan casa a casa las grietas, la edad de la edificación, digamos que las bases de las viviendas y la consignan en una ficha y después se calcula lo que nosotros llamamos la vulnerabilidad. Más adelante el profesor les va a explicar todos esos términos. También tenemos entonces el trabajo de campo de los topógrafos, que los ven ustedes metidos en el lecho de las quebradas, con unos instrumentos, unos GPS. Ellos están registrando todo lo que pasa en el suelo, ¿cierto? Las obras que existen y que de pronto están por ahí escondidas, pero que hay que registrar en los mapas. Ellos levantan también como unos mapitas dependientes del suelo. Bueno, es un trabajo, digamos, interdisciplinario que, como su nombre lo indica, reúne pues muchas disciplinas científicas y muchos quehaceres profesionales. Tenemos el trabajo de los geotecnistas, que es el trabajo, digamos, que nos da más detalles sobre la composición del suelo. Entonces son las personas que de alguna manera deciden dónde hacer perforaciones para sacar perfiles de suelo, lo que nosotros pues llamamos o estratigrafía, ¿cierto? ¿Cómo están esas capitas de suelo por ahí 15 metros abajo y si ese suelo es resistente o no, por ejemplo, a edificaciones? Esa es como una de las conclusiones que sacan los geotecnistas a través de estas perforaciones. También ustedes van a estar visibilizándolas en estos días por la zona que habitan. Pues se habitan en algunas de las veredas que mencioné anteriormente. Bueno, y tenemos lo más interesante, digamos, para ustedes, que es la fase de sensibilización y socialización a la comunidad impactada en el territorio. Esa fase se divide fundamentalmente en dos grandes actividades, de sensibilización y socialización. Esa es, digamos, con los líderes comunitarios, con las familias asentadas alrededor, digamos, de las acciones que ejecutamos en campo, donde les contamos qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, eso porque es importante. Y bueno, y tenemos una segunda actividad que es de conocimiento y participación, donde hemos generado una serie de espacios de encuentro con diferentes grupos poblacionales de las zonas que estamos impactando.
Entre esas actividades está lo que estamos haciendo hoy, los encuentros entre expertos y estudiantes de 9º a 11 de las instituciones educativas de las zonas de estudio. También tenemos, digamos, unas actividades más adelante en las que esperamos que ustedes participen. Especialmente tenemos unas Olimpiadas del Conocimiento, donde van a haber unos reconocimientos a través de unas tablets. La Olimpiada del Conocimiento va a relacionarse, o el conocimiento, digamos, que vamos a explorar a través de esas Olimpiadas es sobre gestión del riesgo, cambio climático y, digamos, otras áreas de estudio asociadas a esos dos campos. Las Olimpiadas tienen o están pensadas con preguntas, digamos, muy sencillas, muy intuitivas. Por eso están abiertas a toda clase de público, pero especialmente, pues a través, digamos, de estos espacios, los invitamos a ustedes para que hagan parte de esas Olimpiadas del Conocimiento. Nosotros vamos a estar transmitiéndoles la información sobre las fechas y la metodología de las Olimpiadas a través de su profesora Sandra. Esperamos que muchos de ustedes se animen a participar. Tenemos también un reto ambiental que también tiene un reconocimiento, es decir, vamos a invitar a colectivos, a familias, a grupos, pues no muy grandes por el tema de la pandemia, pequeños grupos pues que puedan trabajar para que a través de un video o de un audio monten algo que ustedes quieran resaltar de su territorio con respecto a estos temas que estamos tratando, ¿cierto? Entonces se reúnen, identifican una problemática o identifican una fortaleza y realizan una pieza audiovisual, un video o un audio, como les digo, y se monta a redes sociales. Eso también tiene entonces, como les digo, un reconocimiento que son todos los implementos para una huerta ambiental. Y por último, tenemos una actividad más masiva, ¿cierto? Que es un foro sobre gestión del riesgo en Medellín, donde vamos a poner a conversar a funcionarios de la Alcaldía de Medellín, a comunidad, ¿cierto? Que ya ha tenido experiencia en gestión de riesgo y a expertos locales. Entonces, muchachos, hasta ahí, ojalá se animen a participar en estas actividades. Como les digo, ya tenemos sus correos y a través de la profesora los vamos a estar invitando. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Hola. Hola, pues yo quería preguntar como en qué fechas o como para cuándo se estaría organizando todo lo que acabas de decir. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, el proyecto va hasta diciembre, ¿cierto? Pero usted sabe que hasta noviembre, digamos, uno trabaja como normalmente porque ya en diciembre entramos en modo Navidad. Entonces, estas actividades van a estar distribuidas en el tiempo hasta ese mes. Si específicamente me hablas, por ejemplo, de las Olimpiadas se van a realizar la primera semana de noviembre. O sea que tenemos un mesecito pues para comunicarles a ustedes la metodología, de pronto para que el que se quiera preparar se prepare y estaríamos ejecutando la Olimpiada en la primera semana. Sí, específicamente es eso. Si me estás hablando, por ejemplo, del reto, lo estamos haciendo entre la segunda y la tercera semana de noviembre. Listo, queda resuelta tu pregunta. Bueno. Sí. ¿Quién más quiere preguntar? O si no, para entrar en materia. María, yo quería preguntar una cosita que me coge pues como una interrogante, una parte del territorio de San Cristóbal. Sandra, se te oye todavía súper cortado. No sé si soy yo. Yo también la escucho sí, mal. Es usted. Te recomiendo, profe, la cámara apagada y solo el micrófono para ver si yo la escuché entrecortada. te puede escuchar mejor ahí. Bueno, ¿ya sí me escuchan o no? Todavía se oye entrecortado. Sí, se escucha perfecto. Se escucha mejor. Ah, bueno. Sí, bueno. Entonces mi pregunta era que si ya tienen como identificados en alguna parte del territorio de San Cristóbal unas zonas así muy afectadas, muy complejas,
donde habría un alto nivel de riesgo o todavía no se ha hecho esa parte? Pues mira, Sandra, como te digo que los estudios están en algunas partes desde el 2015. Por ejemplo, el territorio de San Cristóbal, en el tema de Pajarito, ya hay pues unas obras planteadas, falta es pues que se ejecuten y la gente se organice pues para que eso sea incluido en las agendas de ciudad, ¿cierto? En las herramientas de planificación para que se puedan hacer esas obras. En la Sí. Iguana ya también se identificaron en la parte alta algunos polígonos. Lo que podemos hacer, Sandra, es que si tú estás interesada en eso y de pronto también de socializarlo a tu comunidad educativa, ¿por qué no? O sea, de estos estudios actuales todavía no tenemos resultados, pero de los otros estudios obviamente sí hay ya resultados. Entonces, si tú quieres, yo puedo hacerte llegar una copia de esos estudios. Esos estudios están en un Word con unos mapas, está súper explicado qué es lo que se debe hacer y es pues asequible para ustedes. Pues digamos para personas que no sean expertas en todo este tema, pues de la geotecnia o de la geología o de todas las disciplinas que hemos hablado. Entonces, si tú quieres, yo te hago llegar esos estudios. Ah, bueno, María, sí, sería muy interesante como mirar qué tipo de modificaciones se van a hacer y qué nivel de riesgo pues, real existe. Listo, Gracias. perfecto, Sandra. Bueno, muchachos, ahora sí entremos en materia. Yo sé que les va a encantar este intercambio de conocimientos que vamos a tener. Nuestro profesor es una persona supremamente joven, eso pues lo resalto y van a ver pues que tiene un conocimiento muy importante sobre los temas que vamos a tratar. Él se llama John Jairo Gallego, es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional, tiene una maestría en geología del cuaternario de 2 universidades en Suiza y en este momento es profesor de la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Trabaja también como en empresas, digamos, que se dedican al tema de la geología. Entonces, bienvenido John Jairo y bueno, espero que también tú disfrutes de este intercambio con los estudiantes. María Isabel, muchísimas gracias a ti por la presentación, a la profesora y a todos los estudiantes por la madrugada, ¿cierto? Por el ánimo para tratar pues, de escuchar algo, ¿cierto? Bueno, yo les cuento, mi nombre es John Jairo y hoy quiero pues hablarles como de temas un poquito generales, tal vez como para comentarle a la profe que estaba comentando como sobre los sitios específicos de pronto en San Cristóbal. Hoy no vamos a hablar de eso, sino de temas muy generales para cuando los compañeros, digamos, que tengan toda la información consolidada, ustedes de pronto tengan mayor posibilidad de entenderla con este poquito de conocimiento que les voy a dejar, ¿cierto? Esa es la idea. Bueno, no, quiero empezar primero contando de que espero participen mucho, me pueden interrumpir a la hora que consideren, lo que no entiendan, ahí está entonces el chat, la manito, creo que mis compañeros van a estar entonces muy pendientes de dar respuesta, de buscar la posibilidad de que ustedes estén obviamente conectados. Y espero que sea un tema de todo interés, espero mantenerlos despiertos y que aprendan mucho, ¿cierto? Entonces esa es mi intención y que aprendamos mucho del tema. Bueno, vamos a hablar hoy de dos temas de manera general, ¿cierto? Vamos a hablar de la gestión del riesgo de desastres y vamos a hablar del cambio climático, como de manera muy general, ¿cierto? Entonces quiero contarles un poquito sobre eso. Por ejemplo, aquí estamos viendo esa imagencita, ese video, ese GIF que muestra como algo muy crítico, ¿cierto? Incendios en Colombia, en el Amazonas, huracanes, o sea, un clima muy loco. Yo creo que entonces tengo varias preguntitas como para ustedes, ¿cierto? Y es de pronto, ¿qué han entendido ustedes por cambio climático, ¿cierto? De pronto, ¿qué han entendido ustedes por este tema, por cambio climático? Lo hemos escuchado mucho en las noticias, estoy seguro que en el colegio, en sus diferentes cursos también lo han mencionado. También han mencionado de pronto este otro término, ¿cierto? Lo que es variabilidad climática. También muy bueno escucharlos y de pronto saber qué han sabido, qué saben al respecto. Pueden ir hablando, comentando si lo consideran. Y el famoso calentamiento global, ¿cierto? Hablamos de calentamiento, hablamos de cambio climático, hablamos de variabilidad climática y muchas veces lo que hacemos es como mezclar estos temas. Uno escucha a los periodistas, uno muchas veces intenta mezclarlos y las tres cosas son muy diferentes. Entonces vamos a tratar como de tomarlos, de mirarlos para que ustedes aprendan, que es el fin
el deber ser y el fin último de esta presentación, ¿cierto? Bueno, les cuento un poquito entonces, vamos a hablar del cambio climático. Les cuento que el cambio climático es un tema de moda, ¿cierto? Es un boom. Uno se da cuenta desde las acciones o desde todo lo que hablan los políticos a nivel internacional, siempre está el cambio climático en sus discursos, en sus palabras. Y es una discusión porque digamos que hay dos corrientes muy marcadas respecto al cambio climático. Hay unos que piensan que el cambio climático es algo natural o es algo que no está ocurriendo ni siquiera. Hay personas que lo consideran o que tienen un concepto más negacionista y otras personas que consideran que el hombre es el principal causante. Entonces aquí quiero comentarles como un poquito más desde la academia como sobre el origen de lo que es el cambio climático. Bueno, el cambio climático les cuento que tiene unas causas, ¿cierto? Hay unas causas que son naturales, ¿cierto? Unas causas que son de origen natural, propias del tiempo geológico, propias de la estructura interna de la Tierra, de su interacción con la órbita, con su órbita, con el Sol, etcétera, ¿cierto? Entonces, esas causas naturales tienen que ver con actividad solar, tienen que ver cómo la Tierra se mueve alrededor del Sol, cómo gira en ella misma, qué tan inclinado está su eje, o sea, unos cambios orbitales propios de la Tierra. Hay algunos que lo asocian a eventos extraterrestres, como por ejemplo los impactos de meteoritos. También hay mucha influencia de la circulación oceánica, o sea, aquí estamos hablando de algo espacial y aquí estamos hablando ya de actividades propias endógenas, o sea, que ocurren dentro de la Tierra, como la circulación oceánica, como fenómenos atmosféricos y como fenómenos de vulcanismo y tectonismo. Que volcanes y tectonismo se asocia a los sismos, o sea, a la actividad de las placas tectónicas que se ve expresada en la generación de terremotos, como los conocemos, o de sismos como técnicamente generalmente los llamamos. Esas son las causas naturales, ¿cierto? Las causas naturales han inducido, han favorecido el cambio climático. ¿El cambio climático qué es? El cambio climático mira en el tiempo, o sea, ¿qué es el cambio del clima en la Tierra, pero no de un día ni de una semana, sino en el tiempo geológico? O sea, que son cambios, no son estacionales, son de un periodo mucho, mucho más amplio. O sea, hablamos de cambio climático como cuando hablamos del cambio de clima en miles de años. Listo. Eso es lo que estamos, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de eso, de un periodo de incidencia, un periodo de análisis bastante amplio. Las causas naturales, ¿cierto? Se las mencionaba y vamos a ver las otras, ¿cierto? Tenemos unas causas antropogénicas. ¿Qué significa antropogénico? Antropogénico quiere decir del hombre, o sea, generado por el hombre. Lo antrópico, lo generado por el hombre, o sea, causas asociadas al hombre. Y estas se resumen o se traducen específicamente en la alta emisión de gases, especialmente dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros, por nuestra industrialización principalmente. Más o menos nosotros desde los años 60, desde 1960, adoptamos un estilo de vida, ¿cierto? Nuestros familiares, nuestros abuelos llegaron de las zonas rurales donde trabajaban antes el campo, de pronto trabajaban sembrando algunas cositas. Por las condiciones económicas del país, decidieron migrar a la ciudad, trabajar en empresas. Obviamente la ciudad creció, entre las empresas crecieron, las vías, todas las condiciones que nos delimitan el desarrollo también crecieron. Entonces, esa industrialización ha favorecido esa alta emisión de gases. De igual manera, la expansión de la frontera agrícola. ¿Qué quiere decir la frontera agrícola? Digamos que en las zonas rurales, sé que San Cristóbal tiene mucha parte rural todavía. Vamos a colocar un ejemplo. Voy a hacer aquí el boquerón o las baldías. Ustedes saben que en la parte alta tenemos un bosque, tenemos unos bosques, un bosquecito, o sea, una zona protegida. Esa zona protegida, esto que estoy dibujando, que parecen corazones, en realidad son arbolitos. Listo, y me disculpan que con el mouse dibujo muy feo. Y tiene un límite, ¿cierto? Digamos que esta zona que denominamos de protección, que es donde tenemos relictos de páramo, todo ese bosque protegido, se encuentra delimitado en esta franjita que estoy marcando acá. Y aquí están las casitas y por acá vienen los cultivos, hay ganadería, es todas nuestras acciones relacionadas al uso del suelo para nuestro desarrollo. Entonces, como cada vez tenemos más viviendas, cada vez necesitamos más espacio para nuestro ganado, cada vez necesitamos más espacio para nuestros cultivos, lo que hacemos es meternos
y esto se llama ampliar la frontera agrícola, o sea, meternos en el bosque, tristemente acabar con nuestro bosque y reducir esos relictos de áreas protegidas que tenemos. Y eso conllevado o eso también ha generado de manera directa, obviamente, un proceso de deforestación. Tal vez no muy visible por lo que tenemos nosotros en Medellín, pero si nos vamos a la Amazonía, si nos vamos a la Orinoquía, a todas las regiones donde en realidad tenemos nuestros principales bosques a nivel nacional, en el Urabá, vemos que hay un aumento acelerado de la deforestación, muy inducido por nuestras propias actividades de desarrollo. ¿Asociadas a qué? Asociadas, sí. Qué pena, la profe Sandra tiene una pregunta. Claro que sí, bien pueda. Profe, te escuchamos. Profe, sí, me surge una pregunta porque yo había pues como leído en algún texto sobre este asunto del cambio climático, pues una postura pues también científica que plantea que la Tierra tiene como unos momentos de evolución y por ejemplo el fenómeno de las glaciaciones fue un fenómeno que ocurrió y que puede volver a ocurrir en cualquier momento, así como el fenómeno de calentamiento. Entonces, que estas situaciones ahora de aumento de temperatura, pues se debe a un proceso evolutivo natural del planeta, como digamos, desestimando un poco el asunto de las causas de los gases y de todo el proceso pues, de industrialización y los cambios, por ejemplo, de fenómenos atmosféricos y todo esto. No sé qué tan cierto sea, profe, o Profe, yo me creo explico, que me por parece favor. muy bien el debate, toda la información que usted tiene es muy real y estoy seguro que en el transcurso de la charla, es que bueno que ahorita al final de este segmento volvamos a comentar al respecto, porque todo eso es lo que vamos a tratar de conversar y como a tratar de dilucidar un poquito, de buscarle la luz para ver en realidad desde nuestra óptica cómo lo entendemos. Pero usted tiene toda la razón y ya más adelante lo vamos a mirar, claro que sí. Gracias, profe. Cualquier intervención, profe, bienvenida, listo. Bueno, le estaba comentando entonces que estas causas antropogénicas, estos gases entonces por industrialización, aumento de la frontera agrícola, la deforestación, también asociado obviamente a la ganadería extensiva y muy asociado obviamente al aumento de la población. Al aumentar la población a nivel mundial, más de 7.000 millones de habitantes, obviamente necesitamos más comida. Al necesitar más comida, necesitamos sembrar más, necesitamos más vacas, necesitamos más carne, o sea que nuestras necesidades alimentarias también han cambiado mucho y eso ha inducido a que obviamente se generen muchos gases. Entonces ahí está el debate, ¿cierto? El debate yo creo que está entre estas dos, entre esos fenómenos naturales propios de la evolución, como lo mencionaba la profe, y la incidencia que tiene o no tiene, lo vamos a mirar, estos gases de efecto invernadero generados específicamente por nuestras acciones a lo largo de nuestra historia, especialmente desde 1960. Vamos a enfocarnos entonces primero en estas, en las causas Hola, qué naturales. pena. Sí, bien pueda. Sobre lo que estás diciendo de la expansión de lo agrícola, eso sí está permitido, pues porque no están cuidando esos bosques. Ven, qué pena que no te Retiro escuché muy bien, qué pena comercial, contigo. Ven, si quieres puedes repetirlo. que sí, para, digamos, expandir la industrialización, no necesitan No sé si alguno de los compañeros lo logra escuchar bien, qué pena. ¿Sabes? De Escuché la pronto, primera parte, John. yo creo que si te queda fácil, de pronto escríbelo en el chat, porque veo que de pronto tienes problemita de internet o lo ¿O no tenemos me nosotros. escuchas? Ahora te escucho un poquito mejor, sí. Te escucho la parte Sí, inicial. Estás mencionando la frontera agrícola, pero no escucho como la formulación como tal de la pregunta. que estabas hablando sí de la frontera, entonces era para preguntar si ellos, o sea, las personas que cultivan eso de industrialización, no tienen que pedir permiso para ampliar la frontera sobre esos bosques que están, ¿cómo es? Protegidos para poder Perfecto, aumentar ven, hablemos de la frontera agrícola de manera corta y me devuelvo. Como tal, dentro del plan de ordenamiento territorial, como se los mencionaba Marisabel al inicio, el municipio tiene definido unos usos específicos del suelo. Entonces tiene definido muy bien cuáles áreas son destinadas a protección, cuáles áreas son destinadas para uso agrícola, para uso silvopastoril, o sea, para tener ganado, para uso urbano, para uso industrial. Digamos que para eso es un plan de ordenamiento territorial, para garantizar el adecuado uso.
Pero la verdad, la realidad es que una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que ocurre en los territorios. Digamos, las administraciones, desde el punto de vista administrativo, desde el papel, vamos un poquito más atrás a lo que van las dinámicas propias del territorio. Cuando un campesino necesita su área para cultivar, si no tiene la conciencia y la educación, él tumba. Cuando llega la autoridad ambiental o llega al municipio, pues ya no hay bosque, por más sanciones que ya no hay bosque. Entonces, digamos que es más, para mí el problema desde el ordenamiento está, claro que sí, ni siquiera deberían tener, no tienen permiso, no es que tengan que pedir permiso, no hay permiso para actividades por esa expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, por las propias dinámicas, muchas veces por nuestra cultura, que preferimos hacer las cosas a nuestra manera, así hemos venido aprendiendo desde hace mucho, y la idea es desaprender eso y aprender a hacer las cosas de acuerdo, obviamente, a las regulaciones que nos brinda en este caso el plan de ordenamiento. Pero efectivamente hay una regulación desde el plan de ordenamiento, pero las dinámicas propias de las comunidades van mucho más rápido, entonces por eso construimos tal vez en zonas que no son aptas, por eso tal vez cultivamos donde no es apto. Entonces ese es el proceso, es un proceso más del papel administrativo, el control que llega un poquito tarde muchas veces y las necesidades o las dinámicas culturales propias pues de la población, ¿cierto? Pero en todos esos factores, como tú lo mencionabas, influyen en esas causas antrópicas que vamos a ver. Ahora quiero que nos enfoquemos aquí en las causas naturales de lo que llamamos cambio climático. Esta grafiquita que ustedes están viendo acá, que está bien, aquí en este eje tenemos las emisiones de CO2 en partículas por millón, desde 0, 1000 partículas por millón, mil partes por millón, hasta 8000 partes por millón. Aquí en el otro eje tenemos millones de años, que viene desde 0, o sea, hoy, hasta hace 600 millones de años. Y en este otro eje, muy asociado a la curvita azul, la curvita negra es el dióxido de carbono y la curvita azul se relaciona con la temperatura, o sea, el promedio de la temperatura, es este eje. Entonces hablemos, ¿qué más tenemos en este gráfico? Tenemos unas edades relacionadas con el tiempo geológico, el cámbrico, ordovícico, celúrico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, terciario, cuaternario. Se dicen todas las eras y todos los eones, inclusive todos estos, como definimos, el tiempo geológico de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra tiene, en términos geológicos, 4.500 millones de años. Es muy viejita, ¿cierto? Cuando hablamos de 1.000.000 de años, cuando hablamos 1000 años, si hiciéramos una regla que midiera 4.500, perdón, esto aquí me faltan dos ceritos. Si hiciéramos una regla de 4.500 millones de años, nosotros no seríamos ni un parpadeo de lo que es esa reglita en términos geológicos de la Tierra. Y ustedes saben que tenemos varias épocas importantes. Tenemos lo que llaman el Paleozoico, o sea, la vida antigua. Esa vida antigua, no sé si ustedes recuerdan estos famosos animalitos que eran como unas cucarachitas, eran como unas famosas cucarachitas que estoy tratando como de dibujar, pero yo soy tan malo dibujando. Unas famosas cucarachitas que se llamaban trilobites. Esos trilobites fueron muy famosos, pero se extinguieron en esta época. Y en esta época del Mesozoico, de lo que conocemos como la Vida Media, acordémonos de Jurassic Park. Entonces, principalmente tenemos los dinosaurios, ¿cierto? Y luego el terciario o el Cenozoico, la vida nueva, tenemos los mamíferos. O sea que hemos tenido diferentes formas de vida en diferentes periodos de la Tierra. Cada una de ellas adaptada a unas condiciones de CO2 y unas condiciones de temperatura específicas. ¿Cómo se han dado cuenta de esto? Nosotros conocemos como geólogos las rocas, y en las rocas podemos analizar, en rocas, por ejemplo, ricas en carbonatos, podemos analizar el contenido de CO2 de esa roca, y eso lo podemos correlacionar con el contenido de CO2 de la atmósfera en el momento. ¿A qué punto voy? Si yo ahorita hago un análisis de un sedimento actual hoy, me va a dar la cantidad aproximada de CO2 que hay hoy en la atmósfera. Entonces, por eso podemos hacer una relación con las rocas de lo que había en el momento. Y si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, vemos que en esa primera etapa geológica de la Tierra había una cantidad de CO2 impresionante. Mucho de estos CO2 al inicio estaba muy, muy condicionado a esa cantidad de erupciones volcánicas, a esa actividad que había en la Tierra
en el inicio, en la formación de la Tierra. Aunque aquí apenas estamos hablando de los 600 millones de años, que es desde donde cuando más o menos empezamos a tener muchas rocas o por lo menos mucha historia que podemos nosotros recolectar. ¿Se dieron cuenta? Entonces ese CO2 disminuyó mucho por acá en el famoso Pérmico. Aquí hay una extinción muy importante, la famosa extinción del Permotriásico. Se nos extinguen los trilobites, aumenta otra vez el CO2 con los dinosaurios y disminuye a nivel geológico. Ahorita en la actualidad estamos aproximadamente en 420, 400 tantas partes por millón de CO2. Si miramos la temperatura, también tenemos algo parecido. Tenemos unas temperaturas promedio, o sea, es la temperatura promedio de la Tierra, o sea, sumando la temperatura de los polos bajo cero, sumando la de los desiertos a 50 grados, la de los trópicos a 20, 30 grados, o sea, el promedio de la Tierra, y tenemos que la temperatura antes era muy alta, en promedio 22 grados centígrados, y en la actualidad tenemos aproximadamente de 12 a 15 grados, aunque algunos, dependiendo de la zona, la colocan también alrededor de 18 o 20. Pero entonces, con esta imagen, la clave ¿cuál es? En todo el tiempo geológico ha habido cambios drásticos, muy drásticos, como ustedes se pueden ver, muy fluctuantes del CO2 y la temperatura. Pero todo antes se pensaba que eso era algo súbito, o que estos fenómenos que me explicaban, la formación de o esos cambios drásticos de la temperatura del CO2 eran súbitos, eran más relacionados con fenómenos internos, hasta que apareció este señor Milutin Milankovitch, un genio, en realidad fue un genio, y el hombre formuló una hipótesis. ¿Qué hipótesis formuló él? Dijo que los cambios climáticos a nivel de la Tierra ocurren debido a ciclos solares ocasionados por variaciones en los parámetros orbitales de la Tierra. En términos generales, ¿qué parte del cambio climático con seguridad influye algo lo interno, pero en realidad está más asociado o más relacionado con afectaciones asociadas al Sol, o sea, nuestra cercanía al Sol, la radiación, o sea, que la radiación solar y cómo la estamos recibiendo nosotros desde la Tierra es lo que en realidad está influyendo los cambios climáticos. Entonces se conocen como los famosos ciclos de Milankovitch. Aparte de eso, él formuló que tenemos son cíclicos, que tenemos cambios climáticos cíclicos, que en realidad lo que estamos es dentro de un cambio cíclico, no es algo súbito que vaya cambiando en el tiempo. Y él definió entonces tres grupos o tres grandes procesos cíclicos que nos afectan el cambio climático, ¿cierto? El primero se conoce como la excentricidad de la Tierra y es la forma geométrica que la Tierra realiza al darle la vuelta al Sol. Generalmente sabemos que forma una elipse, pero esa elipse no siempre es homogénea. Muchas veces es más circular, menos circular, o sea, entre eso existen cambios en la geometría de la forma en que la Tierra le está dando la vuelta al Sol. Al cambiar la geometría, ¿qué cambia? Obviamente, la Tierra en algunos momentos va a estar más o menos alejada del Sol, va a estar más cerca o menos cerca que el Sol. Lo que generalmente conocemos, que nos demoramos un año en darle la vuelta al Sol, antes podía demorarse más, antes podía demorarse menos. O sea que estos cambios en la excentricidad, o sea, cambios en la geometría de la forma en que le damos la vuelta al Sol. Lo interesante es que Milankovitch identificó o postuló de que aproximadamente cada 100.000 años, o sea, mucho, 100.000 años, cambia esto. Actualmente estamos en un periodo más elíptico, pero cada 100.000 años esto se va convirtiendo en algo más circular. Hola, sí. John. Sí. Pregunta la profe Sandra Vidal, que usted qué validez le da a esta teoría. Ahorita la comentamos al final, yo les cuento mi percepción. Ahorita le comentamos la percepción al respecto, ¿cierto? Primero les estoy comentando como lo que hay respecto a lo que dijo Milankovitch y luego les cuento como la visión muy asociada a mi escasito conocimiento, ¿cierto? A toda mi ignorancia, lo que yo tal vez considero. Ahorita lo mencionamos, pero yo desde ya inclusive me adelanto. Yo creo en esto, ¿cierto? Yo creo que existen las evidencias geológicas para esto, pero también existen las evidencias humanas de aceleración del proceso. Entonces yo creo que es un fenómeno compartido, es un fenómeno donde influyen los fenómenos naturales, pero también influyen las acciones del hombre. Estábamos hablando entonces de la excentricidad, ahora hablemos de la inclinación del eje de la Tierra.
La inclinación como tal de la Tierra sabemos que en la actualidad tiene aproximadamente 23 grados, pero esta inclinación ha cambiado en el tiempo. Esta inclinación ha cambiado, no siempre ha sido la misma, muchas veces ha sido 24, otras veces incluso cercana a 20, y es la inclinación del eje a la medida que va girando alrededor del Sol. Digamos que Milankovitch propuso que existen ciclos de 41.000 años aproximadamente en que este eje cambia. Ustedes saben que debido a la inclinación de este eje, la incidencia de la radiación proveniente del Sol va a ser mucha o va a ser menor de acuerdo a qué tanto esté inclinada. O sea, de acuerdo a mi inclinación, voy a tener una porción de la Tierra, dependiendo de la estación, más expuesta o menos expuesta a la radiación solar, específicamente. Tenemos otro fenómeno que es el fenómeno de precesión, ¿cierto? Digamos que es el ángulo y la velocidad inclusive en que la Tierra gira en sí misma, y tenemos que entonces unos cambios aproximadamente de 26.000 años. O sea, la velocidad, lo que llamamos en que la Tierra le da la vuelta en 24, la Tierra gira en sí misma en 24 horas y asociada a ese eje se demora un día, eso no siempre ha sido constante, no siempre nos hemos demorado 24 horas, muchas veces más, muchas veces menos, y esa velocidad de giro ha inducido obviamente también en qué tan cercano, qué tanto tiempo estamos expuestos al Sol, qué tanto radiación recibimos, y eso obviamente cambia nuestro clima. Miremos la primera, ¿cierto? Entonces tenemos que la excentricidad, como para resumir aquí las tres hipótesis de Milankovitch, tenemos el proceso de excentricidad, tenemos que de manera general formamos una elipse alrededor del Sol, pero que cada 100.000 años puede ser más o menos circular. Tenemos la segunda, ¿cierto? Tenemos la inclinación del eje axial. Esa inclinación del eje axial es lo que en realidad nos condiciona de que haya estaciones debido obviamente al posicionamiento del Sol. Aquí vemos que estamos inclinados respecto a la radiación directa del Sol. Aquí estamos viendo en el GIF. Entonces vemos que obviamente la radiación solar es totalmente diferente dependiendo la estación y dependiendo el año, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en verano tengo mayor área expuesta a radiación solar en comparación al invierno, que tengo menos radiación solar. Eso es lo interesante, ¿cierto? Y lo otro es esto, es como colocar la Tierra a girar en un trompo, y es la velocidad en la que gira este trompito. Ese eje inclinado, ¿cuánto se demora girando? Todos estos tres factores que son orbitales, tienen que ver con factores más espaciales, han influido en el cambio climático. ¿Y cómo se han dado cuenta? Ustedes dirán, pero estos locos, ¿cómo se han dado cuenta siendo que no hemos ido al Sol, no hemos tenido la oportunidad de mirar en realidad qué cambios hay? Estamos hablando de cambios de 100.000 años, de 26.000 años, de 40.000 años, pero ¿quién estuvo allá para verlo y vivirlo? Entonces, para eso utilizamos los registros geológicos. ¿Qué son los registros geológicos? Utilizamos los núcleos, o sea, perforamos, vamos por ejemplo a un lago, podemos ir a lagos europeos o lagos donde tenemos sedimentación, o sea, sedimentos desde hace muchos años, y tomamos un núcleo de perforación, no solamente en los lagos para medir sedimentos, sino que también en los casquetes polares o en el hielo, específicamente en los hielos o en las capas de hielo de Groenlandia, donde tenemos capas de hielo muy viejas y muy espesas. Entonces, las capas de hielo y los sedimentos guardan, ¿qué? Guardan, como les dije, partículas de CO2, digamos, minerales, fósiles, una cantidad de organismos y elementos que nos dan idea o nos ayudan a correlacionar con la temperatura, con el CO2 y con otros elementos. O sea que gracias al reconocimiento del análisis de registros geológicos, tanto de hielos, de núcleos de hielo como núcleos de sedimentos, podemos devolvernos millones de años atrás para conocer cómo era el clima, conocer cómo eran las condiciones de vida, conocer cómo eran las condiciones atmosféricas, salinidad del mar, temperatura del mar o las especies que vivieran. Gracias a los núcleos geológicos, ¿cierto? A los núcleos en las perforaciones tanto del hielo como los sedimentos. Y lo interesante en esta imagen que ustedes están viendo acá, que están viendo una cantidad de rayas, tenemos varios ejes, ¿cierto? Es un gráfico combinado donde aquí en este eje tenemos la edad, tenemos 400.000 años y tenemos hoy, o sea, 0 años. Aquí tenemos el CO2, tenemos otros gases, tenemos la insolación, la radiación, tenemos el delta 18 del oxígeno, que nos ayuda a entender un poquito la composición atmosférica.
y tenemos la temperatura. Haciendo sus análisis, o sea, análisis independientes, o sea, que cojo un pedacito de hielo muy viejo, un hielo que tiene 400.000 años, el cual yo puedo conocer su edad por métodos que llaman radiométricos, isotópicos con carbono 14, aunque aquí no funciona el carbono 14 funcionaría hasta acá más o menos, mediante otros métodos geocronológicos, puedo yo conocer la edad de ese hielo y hacer el análisis, qué tanto CO2 tenía, qué tanta temperatura esos elementos me ayudan a inducir, y si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos elementos, en esos hielos y en esos sedimentos, hay una clave. Tengo, por ejemplo, de cómo aumenta, disminuye, sube. Estamos hablando del CO2. Volvió a aumentar, disminuye, volvió a aumentar, disminuye, volvió a aumentar. Nos damos cuenta que en realidad el proceso es cíclico. O sea, tenemos aumentos muy drásticos, aumentos y cambios acá muy drásticos. O sea que yo en realidad lo que puedo definir son ciclos. Un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos en este caso, solamente relacionados con el aumento, con la disminución drástica y aumento drástico de la temperatura. En ciclos que ustedes se dan cuenta, en este caso, duran aproximadamente 100.000 años. De igual manera, la temperatura también ha cambiado, o sea, aumenta, disminuye. Ustedes se dan cuenta que donde estoy marcando la línea, podemos marcar esos 4 ciclos de manera muy general. Eso se conoce como, se conocen como señales climáticas. O John, sea, sí, perdón, una preguntita por claro aquí que de sí. Jacob Acevedo. Dice, ¿las capas interiores de la Tierra también se han visto afectadas por estos factores? Digamos que la composición de la Tierra en términos generales tenemos, en la parte superficial tenemos una corteza, esa corteza puede tener debajo del mar aproximadamente 5 o 10 kilómetros, pero a profundidad en los continentes puede tener hasta 100 kilómetros. Ya después sigue otro fenómeno que es la otra capa que es la astenosfera, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Como tal, no, ¿cierto? Lo que en realidad ha sufrido, lo que nos da evidencia de esos cambios climáticos que quedan recogidos en los sedimentos, son solamente los metricos por encima de la corteza. Pero de seguro, los procesos internos también han influido en el cambio climático, pero que me guarde estas señales climáticas no son perforaciones de 100 kilómetros, no. Son perforaciones de 500 metros, de 1 kilómetro, en sedimentos o en núcleos de hielo. No se imaginen que estamos perforando el núcleo de la Tierra, eso no lo hemos hecho, ¿cierto? Eso no se ha hecho. Son perforaciones muy, muy pequeñas de 500 metros, 600 metros o hasta de kilómetros para sacar sedimentos y núcleos de hielo, pero es algo muy superficial. Me parece muy buena la pregunta para poder aclararles qué son los sedimentos que se encuentran superficialmente, ¿cierto? Lo que se encuentra encima de lo que compone nuestra corteza. Les estaba contando entonces de las señales climáticas. Tenemos las señales climáticas muy grandes de 100.000 años, pero si por ejemplo, si fuéramos a analizar aquí cada uno de estos fenómenos, aquí intenté acercar y no pude, cada uno de estos fenómenos, este ciclo de 100.000 años, se dan cuenta que acá a nivel local también hay unos sube y baja, unas fluctuaciones tanto de temperatura, CO2 y demás. Entonces yo puedo definir ciclos o señales climáticas a nivel local. Y ahí es donde Milankovitch y los expertos climatólogos empezaron a definir que los cambios de clima han sido cíclicos. Y han sido cíclicos y han variado en dos. Y yo creo que aquí voy a hablar de un poquito de lo que las profe le estaba comentando ahorita. Digamos que en términos generales, el clima a nivel geológico ha partido en dos, o se la pasa en dos, o muy caliente o muy frío. Cuando estamos muy fríos se conoce como un periodo glacial, y cuando estamos muy calientes estamos en un periodo interglacial. Y lo que hemos hecho es venir fluctuando, venir subiendo, bajando, de manera cíclica en el tiempo geológico, en términos generales. Entonces, ahorita en la actualidad salimos de un periodo glacial en los últimos 10.000 años, la famosa era de hielo, el último glacial máximo hace 10.000 años, y estamos en un proceso de calentamiento. Ese proceso de calentamiento, al final, en un tiempo geológico que no sabemos cuánto, puede ser 10.000, 100.000, 20.000 años, no sabemos, va a terminar nuevamente ¿en qué? Va a terminar en un nuevo enfriamiento. Y luego un nuevo calentamiento y un nuevo enfriamiento. ¿Hay otra pregunta? Sí, Cuéntame. John, por aquí la profe nos pregunta, profe, el hecho del hielo polar, ¿cómo afecta el equilibrio de la Tierra en cuanto a la trayectoria que debe seguir?
Durante, por ejemplo, todos estos periodos, durante el periodo glaciar, ¿qué es lo que pasa? Obviamente nuestros casquetes van a aumentar de tamaño. Mucha del agua del mar se va a congelar. O sea, ¿va a qué? Va a disminuir el nivel del mar, porque mucha del agua se va a congelar, va a aumentar el volumen, entonces nuestros casquetes en los volcanes o en las zonas polares van a aumentar. Durante los periodos interglaciares ocurre lo contrario. Lo que ocurre entonces es que nuestros hielos se van a fundir, entonces el nivel del mar va a aumentar. Digamos que esto hace parte como tal del fenómeno cíclico natural. Que influya o no que influya o no influye, en realidad no. En realidad hace parte del proceso. Pero estamos hablando de un fenómeno, de un cambio climático que si lo analizamos como amenaza, ese aumento, si estuviéramos enfriándonos, ese aumento de los casquetes, o si estuviéramos calentando como ahorita, o esa disminución de los casquetes, aumento del nivel del mar, esa amenaza nos expone a nosotros, nos hace vulnerables, y ya hablaríamos del riesgo que genera cuando el nivel del mar aumenta entonces, o sea, tenemos una cantidad de ciudades costeras, etcétera, etcétera, que más adelante lo vamos a mirar. Les cuento entonces, en este otro gráfico que ustedes están viendo acá, estamos viendo en este eje una imagen mucho más cercana, ya no de 400.000 años como estábamos viendo esta, sino una imagen más cercana desde hace 15.000 años hasta hoy. Y vemos aquí en este otro eje la temperatura, basada ¿qué? En los núcleos de hielo de Groenlandia, o de Groenlandia, ¿cierto? ¿Qué es lo característico? Que ustedes que ven, vean la temperatura promedio específica en Groenlandia, menos 45 grados a menos 30. Estamos hablando del promedio en esa zona, porque allá esto es un análisis en esa zona. Y si ustedes se dan cuenta, hace aproximadamente, por acá voy a marcar esta raya bien marcada, hace 11.500 años hubo un cambio muy drástico en el clima. Veníamos de un periodo muy frío, aquí se calentó, se enfrió, pero a partir de 11.000 años más o menos, la Tierra se calentó y empezamos a meternos en un clima más o menos como el que tenemos en la actualidad. Este cambio se conoce como el Holoceno, o sea, la terminación como tal del último glacial máximo. En esta época estábamos en casquetes, digamos que muy frío. Lo interesante es que hablemos de Colombia, más o menos fue tan frío, digamos que se alcanzaron tan bajas temperaturas que nuestros nevados alcanzaron alturas aproximadas en algunos sectores hasta 2.800, 3.000 metros. En la actualidad, ¿a qué altura tenemos nuestros nevados, nuestras nieves perpetuas como las denominamos? Las tenemos ya a 4.800, en algunas partes ya a 4.900, en algunas en el Cocuy a 5.000. O sea, tengo que ir hasta 5.000 metros de altura para encontrar nieve. En esta época, hace 10.000 años, tenía que ir solamente hasta hace 3.000 metros. O sea que es muy factible que, por ejemplo, en el páramo de las Baldías, allá en el Boquerón, cerquita de donde ustedes, o en el páramo de Belmira, o en Las Palmas, o en Santa Elena, tendría algunos relictos, algunos pedacitos de hielo. No hay evidencias geológicas claras de eso, sé que hay tesis, pero no hay evidencias geológicas como para aseverarlo, pero podría haber, por condicionamiento de altura, algunos casquetes o algunos pedacitos de hielo en las alturas de las montañas que circundan o que rodean a Medellín. Luego, ¿qué pasó? Nos calentamos, hubo un proceso de calentamiento y ahorita hemos estado en ese sub y baja de la temperatura, ahorita estamos acá. Pero, por ejemplo, en el medioevo, en el medioevo fue una época muy caliente, lo conocemos como el periodo cálido medieval. Ustedes no conocen pinturas del medioevo, de montañas, de la gente con ruana, no. Todas las pinturas europeas del medioevo son esos pastizales impresionantes, donde los señores feudales obviamente eran dueños de todo, donde cobraban, etcétera. O sea que era una época muy caliente que favorecía un tipo de plantaciones específicas. Y luego, por allá por 1800 o algo, tenemos una pequeña edad de hielo. En 1800 y algo fue una época muy fría, esa época muy fría que indujo a la crisis de la papa, por ejemplo, en Irlanda, esa crisis de la papa o esa crisis del clima generó afectaciones en los cultivos en Europa, generó una migración impresionante y la formación en realidad de Estados Unidos, principalmente irlandeses y europeos, etcétera. O sea que esos cambios climáticos que ya se han vivido han generado cambios de migraciones, afectaciones alimentarias, etcétera. Y ahorita estamos experimentando uno, ¿cierto? Ahorita estamos en proceso de calentamiento. Entonces la pregunta es,
ese calentamiento, con seguridad venimos de un ciclo geológico, pero ¿qué tanta influencia hemos tenido nosotros? O sea, vamos a introducir ya aquí el nuevo término. Hablamos de cambio climático al cambio del clima en el tiempo geológico. Hablamos de calentamiento global solamente a un pedacito de estos, a un pedacito de estas curvas donde nos estamos calentando en promedio. O sea, actualmente estamos experimentando un calentamiento. Todo dentro de un proceso de cambio climático que puede en realidad que ese cambio climático suba y en realidad vuelva a bajar y tengamos otro periodo de glaciación. En cambio climático es muy fluctuante, es cíclico. El calentamiento global es algo local, listo. Es algo local de lo que estamos experimentando en el momento. Miremos esta otra imagen, mirando solamente en este eje los últimos 10.000 años y en este eje la temperatura. Y vemos entonces en azulito, lo que está marcado en azulito en este eje, aquí tenemos hoy, estamos viviendo desde hace más o menos marcadamente hace 60 años aproximadamente, un nuevo periodo cálido. Sin embargo, ya hubo otro periodo muy importante, en la época de los romanos hubo otro periodo muy caliente, en la época medieval, como les dije, y así también ha habido muchos periodos fríos, pequeñitos, pequeñitos, que todos hacen parte de un ciclo y todos hacen parte de un proceso, como le mencionaba la profesora, de un proceso glacial, si estuviéramos en esta zona, o interglacial, si estuviéramos en esta otra zona. Estos cambios de la temperatura, caliente, frío, como lo estamos viendo actualmente, hace parte de un proceso interglacial. Para resumir entonces, no olvidemos entonces estos ciclos, ¿cierto? Tenemos ciclos orbitales con evidencias en los núcleos geológicos, pero hay algo muy interesante. Digamos que aquí la influencia directa es del Sol, la radiación que tiene el Sol, o sea, como externo. Entonces, como les mencionaba, causas naturales por un agente externo, o sea, por la radiación del Sol y cómo nosotros nos movemos respecto a él, o si cayera un meteorito, y cómo esa acción de ese meteorito nos cambia el clima. O sea, estamos hablando de causas naturales externas, pero también hay causas naturales internas. Y una de las causas naturales internas más conocidas son los procesos endógenos asociados al vulcanismo, o sea, las erupciones volcánicas masivas. Cuando hace erupción un volcán en todos los límites de las placas, ¿qué generamos principalmente? ¿Qué tipos de materiales son estos? Sale mucha agua, pero sale principalmente ceniza volcánica y sale muchísimo CO2, sale mucho dióxido de carbono, aparte del azufre, aparte de una cantidad de gases. Entonces, las erupciones volcánicas grandes que hemos tenido también han inducido a cambios climáticos locales, que con seguridad han tenido influencia a nivel regional y a nivel temporal mucho más amplio. Entonces, en realidad, estas erupciones volcánicas han generado también afectaciones. El ejemplo más claro es la erupción del volcán Tambora y el Krakatoa en Indonesia en 1800. Estos volcanes hicieron erupción y fue tanta la ceniza volcánica que expulsaron que generaron. Toda esa ceniza volcánica lo que hizo fue oscurecer nuestra atmósfera. O sea, ya los rayos solares ya no podían entrar tan directamente. O sea, que ¿qué le pasó a la Tierra? Si nos quedamos sin el ingreso del Sol, se enfrió. O sea que por toda esa cantidad de ceniza que teníamos en la atmósfera, todo ese CO2 tan acumulado, lo que tuvimos inicialmente fue un proceso muy, muy marcado de enfriamiento. Y ese fue el verano crítico que indujo entonces a la migración impresionante de todo Irlanda hacia Estados Unidos. Yo siempre cuento esta historia de que, por ejemplo, todos vemos películas de Drácula, todos vemos las películas de vampiros, y esas películas de vampiros, muchas fueron escritas en el lago Leman de Ginebra, en Suiza. Los grandes escritores de la época vivieron ese invierno muy fuerte y ellos en medio de esa oscuridad les sirvió de inspiración para crear esos cuentos terroríficos que inclusive ahorita nos asustan. Frankenstein, el origen de Frankenstein, el origen de vampiros, de Drácula, de todas esas historias tan oscuras fueron escritas en esta época donde en realidad tenían un invierno muy fuerte. O sea, existían las condiciones propias del clima para que estos genios, pensadores, escritores se inventaran esas historias tan impresionantes. Si ustedes se dan cuenta, todas las películas son en invierno, oscuridad, etc. Entonces ahí les cuento lo que ha generado el cambio climático, esos cambios climáticos, no solamente cambios migracionales de poblaciones, sino cambios culturales de cómo escribimos, de lo que leemos,
inclusive de cómo vestimos, ¿cierto? Como les mencionaba, en la historia geológica han ocurrido erupciones muy, muy impresionantes, ¿cierto? Tenemos calderas en Estados Unidos, calderas en el sector de Nápoles, en Italia, en el sector de Lacio, cerquita a Roma, en Italia, el volcán Rotorua en Nueva Zelanda, o el Taupo también en Nueva Zelanda, otros volcanes muy grandes en Indonesia que han generado explosiones volcánicas, o sea, erupciones volcánicas masivas, que han expulsado demasiados materiales que han inducido, en primer lugar, a tapar la atmósfera para que no entre el sol. Pero después cae la ceniza y queda ese CO2, queda todo ese CO2, y ese CO2 va a ser algo que se llama un efecto invernadero, que ya más adelante lo vamos a mencionar. El CO2, entonces, si ustedes se dan cuenta, es súper importante para conservar la temperatura de la Tierra y de cualquier planeta en general. Y hay una afirmación: el espesor de la atmósfera, de cualquier atmósfera de cualquier planeta, y la concentración de gases, específicamente qué tanto CO2 tiene esa atmósfera, va a inducir directamente en la temperatura de la superficie de la Tierra. Miremos el ejemplo más claro es Marte. En Marte la atmósfera se puede decir que se perdió, no hay atmósfera, hubo un debilitamiento del campo magnético de Marte, se perdió la atmósfera, y la temperatura entonces promedio que tenemos en la superficie de Marte es muy fría, es de menos 50 grados centígrados, porque todo el CO2 que estaba en la atmósfera se perdió. Ahora, al otro extremo tenemos a Venus, donde tenemos una atmósfera muy gruesa, es un planeta gaseoso, donde el 96% de esa atmósfera está compuesta por CO2. Tenemos temperaturas promedio, imagínense, de 420 grados centígrados. O sea, entre más CO2 tenga en la atmósfera, mayor temperatura va a alcanzar en la superficie del planeta. Y tenemos la Tierra. Tenemos la Tierra entonces, donde el CO2, independientemente del origen, por volcanes o por el hombre, como lo vamos a ver más adelante, suma más o menos un 0.3%, y eso me tiene más o menos una temperatura promedio de la Tierra en 15 grados. Ahora, ¿qué pasa entonces si aumento este porcentaje? Si aumento ese 0.3% de CO2 en la atmósfera, si lo aumento por erupciones volcánicas, o qué pasa si lo aumento por industrialización, por lo que hacemos dentro de nuestro desarrollo. Entonces la pregunta, de seguro va a haber una relación directa entre este aumento del porcentaje y el aumento de la temperatura, que es lo que estamos viendo actualmente. Y yo creo que acá entonces vamos a hablar ahorita de las causas antrópicas, vamos a hablar entonces de las causas antrópicas generadas que asocian o que inducen o que aceleran el cambio climático. Y aquí tenemos entonces el famoso efecto invernadero. ¿Qué es el efecto? ¿Qué es el efecto invernadero? Todos hemos conocido o hemos visto un cultivo de tomates, o hemos visto una floristería que tienen un plástico, que están todas metiditas dentro de un plástico encerradas. Lo que buscan esos plásticos es que entre el sol, el sol se refleja dentro del cultivo de flores o de tomate, esa radiación rebota contra el suelo, rebota contra el plástico, rebota contra el suelo, por eso cuando ustedes entran se siente súper caliente. Hagan una choza en plástico y se darán cuenta obviamente la cantidad de calor que se siente producto de esa radiación. Digamos que ese plástico, así como en un invernadero, es el plástico, es el que me genera que la radiación se me retenga. En nuestra atmósfera, el plástico en realidad son los gases de efecto invernadero, especialmente el CO2. Vamos a mirar esta imagen sencillita. Entonces, tenemos nuestra Tierra. Nuestra Tierra obviamente absorbe una cantidad de radiación. Toda la radiación del Sol entra a nuestra atmósfera. Ustedes saben que la radiación, la luz, es una onda, o sea que esa onda se refracta, se distribuye de mil maneras, se refleja, etcétera, etcétera. Lo interesante es que mucha de esa radiación es absorbida, mucha rebota para salir de la atmósfera, pero debido a que tenemos una capa de CO2 muy rica en esos gases, esa radiación no puede salir toda, queda encerrada. O sea que esa radiación que rebotó contra la atmósfera vuelve a rebotar contra la Tierra, vuelve a rebotar contra la atmósfera. Ese fenómeno en realidad es lo que nos ha dado vida, nos ha mantenido aquí en este hornito calientico y ha favorecido la formación de la vida. Pero ese exceso de CO2 y el exceso de calor y radiación que estamos teniendo está generando el aumento de la temperatura de una manera muy acelerada.
Aquí vemos en este otro video, en este otro GIF, vemos entonces la misma situación. Tenemos la radiación solar, cómo entra a la atmósfera, cómo esta rebota, mucha se va, mucha radiación se va, mucha se queda, rebota, vuelve a salir, vuelve a entrar, etc. Entonces la pregunta es, ¿influye o no influye el CO2 en la temperatura de la Tierra? Les dejo la pregunta. Y según lo que hemos visto es que influye muchísimo la cantidad de CO2, de metano, de óxido nitroso, etcétera, etcétera. Todos esos gases de efecto invernadero influyen mucho en la temperatura de la Tierra. John, Hola. tenemos unas preguntas aquí que creo que esta diapositiva y en adelante pues son importantes para responderlas, para que las Claro que tengas sí. en cuenta en lo que nos estás explicando. Entonces la profe nos pregunta, desde lo antropogénico, ¿cuál sería el mayor aporte que debemos hacer para bajar un poco el calentamiento global? Eso yo sé que lo tenemos más adelante para que lo tengas en cuenta. Listo. Y si en realidad las políticas actuales de ciudad están comprometidas con este deber. También Valentina Rincón nos pregunta, a futuro, ¿cuál sería el peor de los casos respecto al cambio climático? Independiente si este empeora a causa de las acciones del hombre o por causas naturales. Y también Valentina nos hace la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el cambio climático puede tener un factor de beneficio? Ahí te las dejo, pues John, yo sé que más adelante Más vas a ir. adelante me parece súper buenas las preguntas de la profe y de Valentina. Yo creo que más adelante las vamos a responder. Vamos a acabar entonces esta partecita de lo que les mencionaba, ¿cierto? ¿De dónde viene entonces todo este CO2 que está inundando nuestra atmósfera más de lo natural? Obviamente de nuestro desarrollo, ¿cierto? Todos, digamos que culturalmente, ¿qué es lo que sueña la gente? Con construir una casa, con tener un carro. Digamos que es el modelo de desarrollo que nos han enseñado y el que tenemos que empezar a cambiar, ¿cierto? Queremos un carro a gasolina, no nos gusta tal vez las motos eléctricas porque no suenan, ¿cierto? Yo quiero una moto eléctrica, así no suene, pero es para tratar de aportar un poquito al cambio climático. Pero todos soñamos con motos que suenen duro, que boten humo, ¿cierto? Es algo cultural que con seguridad hemos venido cambiando. Entonces, desde la industria de nuestras acciones diarias, nosotros tenemos algo o dejamos algo que se llama la huella de carbono. Desde que prendemos, por ejemplo, el gas para calentar el agua para bañarnos, o desde que prendemos el gas para hacer nuestra aguapanela, nuestro chocolate, desde que salimos, tomamos un transporte a gasolina, desde que consumimos ropa, alimentos, celulares, cada uno de esos procesos, cada uno de los procesos que nos dan beneficio, que son gracias al desarrollo tecnológico que hemos tenido, tuvieron un proceso de extracción del CO2 y aumento del CO2. Eso es lo que se llama la huella de carbono. O sea, cada una de nuestras acciones en la actualidad genera una huella de carbono y, o sea, que nosotros, cada uno de nosotros, en todo ese CO2 que está en la atmósfera, cada uno de nosotros tiene un pedacito. Es una deuda que nosotros tenemos con el planeta. O sea, cada uno de nosotros tiene un pedacito en esta atmósfera de un CO2 que pertenece a nosotros. No es, eso es del político, no, eso es del líder. No, cada uno, porque utilizamos plásticos, porque cogemos carros a gasolina, por cómo utilizamos nuestros recursos, etcétera, etcétera, tenemos un pedacito de CO2 que nos corresponde, que es nuestra responsabilidad, de la manera como nos alimentamos, etcétera. Eso es un cambio cultural, esto no se va a dar de la noche a la mañana y uno tampoco puede exigirle a la población que cambie sus hábitos de un momento a otro, no podemos exigirle a la gente que deje de comer tanta carne de vaca. Eso es algo muy personal, es algo que tiene que darse de manera transicional. Las cosas impuestas, ninguna acción impuesta funciona, todo tiene que ser de manera transicional. Pero de manera general, vemos que también, por ejemplo, dentro de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono representa el 75%. Hay óxidos nítricos y metano que también son muy importantes, que suman un 25%. ¿De dónde viene ese metano? La mayoría vienen de nuestras hermosas vaquitas, ¿cierto? Tenemos campos y campos ganaderos por nuestro consumo de carne, no somos tan productivos. En Europa les cuento que tienen más o menos 15, 20 vacas en menos de 200 metros, alimentadas obviamente de manera diferente a otras condiciones, pero hay mayor productividad. Aquí tenemos hectáreas, de las hectáreas con 3 vacas. Entonces tumbamos bosques y bosques para meter 3 vacas.
Entonces no somos productivos en términos de aprovechamiento de los recursos. En muy poquita tierra yo podría generar mayor productividad en términos de ganadería, pero lastimosamente las heces fecales de esos animales tienen demasiado contenido de metano y todo eso va sumando a las emisiones de efecto invernadero. Imaginen cada una de esa vaca ahorita, así suene chistoso, tirándose en un pedo. Imaginen cuánta cantidad de metano estamos tirando a la atmósfera de cuenta de las hermosas vacas. A todos nos encanta la carne, a la mayoría, pero tenemos que ser conscientes entonces de cómo se va a hacer ese desarrollo de producción e ir reemplazando eso, ¿cierto? Lastimosamente, a futuro tenemos que ir reemplazando ese consumo o buscando otra manera más eficiente para evitar, obviamente, tanta acción de ese metano en la atmósfera. Eso en términos generales vuelve a resumir lo mismo. Tenemos entonces esa capa dada por los gases de efecto invernadero, ese calor que entra pero no es capaz de salir completo. Tenemos la quema, ¿dónde tenemos expresado esa huella de carbono? Quemamos petróleo, quemamos gasolina, quemamos carbón, quemamos gas. Todo eso, todo ese gas, todo ese petróleo era CO2 que la propia Tierra en periodos geológicos se había encargado de enterrar. Nosotros estamos desenterrando ese CO2 que hizo parte de ese calentamiento en el pasado que la propia Tierra trató de equilibrar, lo estamos sacando para satisfacer nuestras necesidades. Obviamente ustedes saben que ahorita tenemos un consumo exagerado de dióxido de carbono y aquí es donde va entonces la acción específica de lo que tenemos que hacer nosotros para responderle mucho a la profesora. Ahorita hay políticas, digamos que los gobiernos suscribieron unos tratados desde hace aproximadamente desde el 95, en el 2005 y recientemente en el 2015, si no estoy mal, se hicieron unos tratados en Japón. El primer tratado de Yokohama, el tratado de Hyogo y el último, el tratado de Sendai. Se reunieron las Naciones Unidas y dentro de los tantos temas que ellos abordaron el clima. Y dentro de esos temas, digamos que el tratado de Sendai, aparte del clima, específicamente habló de los desastres. O sea, de los desastres muchos asociados al cambio climático, o sea, inundaciones, movimientos en masa, etcétera. Y entre todas esas que se habló en esos tratados, Colombia adquirió unos compromisos. Y dentro de esos compromisos se encuentran como, por ejemplo, que tengan mayor instrumentos desde la gobernanza, desde la gobernabilidad, para tratar todos estos temas, etcétera. Aparte de eso, el famoso Acuerdo de París, hace poco también Colombia suscribió unos compromisos. Se comprometió a evitar el aumento de la temperatura, no sé si es 0.1, si es 0.1, 0.5 grados, no estoy seguro específicamente de cuánto se comprometió Colombia. Así Colombia no produzca mucho CO2, Colombia se comprometió a que no iba a producir tanto CO2. Pero si, como estamos viendo ahorita, producimos CO2, entonces, ¿eso qué implica? Entonces implica crear leyes, como por ejemplo de que ya no se pueden utilizar plásticos una sola vez, tienen que ser plásticos reutilizables. Hay muchos municipios, aunque sé que ahorita está muy debatido con las famosas leyes que prohíben el icopor, para que el icopor no se vuelva a utilizar debido a la contaminación que genera, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, que muchas ciudades de Colombia han venido implementando sistemas de uso masivo para el transporte público. Vemos que Medellín es pionero en los sistemas eléctricos, vemos el tranvía, vemos el metro, vemos todo lo que está pensando de manera eléctrica, o sea, de manera más limpia para no seguir quemando combustibles sólidos, combustibles fósiles, perdón. Y nuestras acciones, para responder a la profesora, yo creo que van es cómo reducimos nuestra huella de carbono. Vamos a seguir yendo a la tienda sin la bolsita, haciendo que todos en las casas, estoy seguro que todos tenemos una bolsa donde tiene miles de bolsas por dentro. Y lo que hacemos es, vamos al mercado, vamos a otras partes, sale la bolsita y la metemos ahí o la botamos. Y tenemos una cantidad de bolsas recicladas y no nos acostumbramos a tener en nuestra maleta o en nuestro bolsillo una bolsita. Vamos a la tienda, compramos el pan, el arroz y no, una bolsa, sí, por favor me lo empaca, porque nos da pena mostrar que llevamos un pan que ya viene empacado. Esas pequeñas acciones son las que nos generan obviamente disminución de nuestra huella de carbono. No es algo que depende solo de los políticos. Recuerden que cada uno tiene un pedacito de CO2 que está generando. Y una de las claves es el uso del plástico.
Entonces aquí hablamos del cambio climático, y para responderle entonces a la profesora inicialmente que me estaba comentando que yo qué pensaba o yo qué creía acerca del cambio climático, para mí influyen las dos. Tenemos unas características globales, orbitales, a nivel geológico, pero nosotros con el aumento drástico del CO2 en la atmósfera lo que estamos haciendo es acelerar el proceso. Ese proceso que tiene un ciclo geológico, lo que estamos es acelerándolo. Y aparte de eso, estamos acelerando otros fenómenos, ¿cierto? Voy a seguir con esta otra parte para que luego pasemos a las preguntas, y ya tenemos entonces claro qué es cambio climático, ya tenemos qué es calentamiento, y ahora hablemos de la variabilidad climática. Todos tres interrelacionados. Y como tal, entonces vamos a hablar de los fenómenos climáticos que nos afectan y que son los del día a día. ¿Qué es variabilidad climática? Variabilidad climática se asocia a esos fenómenos que están dentro del ámbito del cambio climático, ya sea calentamiento o enfriamiento, que generan aumentos drásticos tanto de las precipitaciones como de los procesos de sequía. No sé si han escuchado ahorita que el famoso fenómeno del niño o el famoso fenómeno de la niña. Esos fenómenos son fenómenos atmosféricos muy relacionados con el cambio de temperatura del océano. O sea, también es cíclico. Unos dicen que ocurre cada 7 años, cada 6 años. Si ustedes recuerdan, en el 2010-2011 tuvimos unos fenómenos de inundación muy marcados en Medellín, de movimientos en masa, llovió demasiado, producto al fenómeno de la niña. ¿Qué es el fenómeno de la niña? El fenómeno de la niña y el niño es simplemente que en condiciones naturales, el océano Pacífico es frío, y por cambios en la temperatura del océano Pacífico ocurren unos cambios en el clima. O sea, cuando tenemos un océano Pacífico mucho más frío de lo normal, las condiciones atmosféricas del viento cambian. O sea, lo que hace es traerme mucha más humedad a esta costa pacífica. O sea, que va a tener muchas más precipitaciones. Cuando tenemos un océano Pacífico muy caliente, fuera de lo normal, lo que vamos a hacer es que van a cambiar las corrientes atmosféricas, se me van a llevar todas las nubes y lo que va a predominar es un fenómeno de sequía. En términos generales, digamos que en esta grafiquita lo muestra, tenemos América del Sur, tenemos Asia, específicamente el sudeste asiático, y vemos cómo cambia esa capa de agua o esa capa que llama la termoclina, específicamente del Pacífico, cómo cambia de temperatura, cómo estamos cuando tenemos un periodo frío, cuando el océano Pacífico está muy frío, excesivamente frío, tenemos la niña, cuando está muy caliente, entonces tenemos el niño. ¿Qué significa para nosotros? El niño sequía y la niña mucha humedad, mucha lluvia, en términos generales. Y eso está asociado ya no a las condiciones orbitales, sino a las condiciones propias de temperatura que tenemos en la Tierra, muy asociado con el mar y con la atmósfera. O sea, las corrientes oceánicas y las corrientes atmosféricas. Esos cambios propios son los que en realidad condicionan la formación del fenómeno del niño y la niña, que están muy asociados a variabilidad climática. ¿Qué es lo interesante? Que con el cambio climático, con meterle más CO2 a la atmósfera, esos fenómenos de variabilidad climática, que también son naturales y cíclicos, son cada vez más intensos. O sea, que donde llovía antes, ahora va a llover mucho más, y donde había sequía, ahora la sequía va a ser mucho más monstruosa. Ustedes se han dado cuenta, muchas veces tenemos unos veranos muy intensos en Medellín y unas lluvias pasadas. O sea que ya variabilidad climática se asocia a ese extremo, muy asociado a ese cambio que estamos teniendo a nivel global, pero es muy, muy local, listo. En términos de lo que vamos, de lo que nos preguntaba Valentina, bueno, ¿y para dónde vamos, cierto? ¿Para dónde vamos entonces? Según los escenarios que tenemos, ¿nos va a ir bien, nos va a ir mal? En términos generales, todas las modelaciones, aquí ya entramos en el mundo de la modelación, o sea que hay errores, hay factores de seguridad, dicen que más o menos para el 2020-2029, en todo el continente vamos a tener un calentamiento muy drástico. Y dentro de 100 años, al 2099, vamos a tener un aumento hasta de 4 grados centígrados en promedio en todo el planeta. Y que el principal calentamiento lo vamos a tener es en los océanos. ¿Qué pasa cuando calentamos los océanos? Los animales marinos, los organismos son muy sensibles a los cambios de temperatura y a los cambios de salinidad. Cualquier cambio drástico en la temperatura, chao,
los matamos. Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer es acabar con muchas especies marinas. En términos generales, ¿qué hacemos entonces con el cambio climático? Hay algo que se llama adaptación al cambio climático. Esas zonas que antes llovía mucho, puede que ya empiecen a ser muy secas. Y esas zonas que antes eran muy secas, puede que empiecen a llover. Entonces, en esas zonas que no llovía tanto, puede que tuviera, puede que ellos tendrían ese, o no sé, tendrían cultivos de una especie, coloquémosle, de higos. Las zonas donde actualmente no está lloviendo tienen higos. Y las zonas donde llueven actualmente, como el sur del Tolima, tenemos arroz, específicamente. Con variabilidad climática nuestros cultivos tienen que cambiar, porque esas zonas húmedas ya no van a ser húmedas, van a ser secas. O sea, hay que buscar la transición, de buscar cultivos, de buscar condiciones para adaptarnos a ese nuevo clima que nos está trayendo todos estos fenómenos. Esas son modelaciones, si se dan cuenta, las modelaciones de la temperatura desde a 100 años, se dan cuenta que obviamente vamos a aumentar la temperatura, obviamente estos son grados Fahrenheit, pero tenemos un aumento de la temperatura principalmente en esta lengua aquí del Pacífico, y si se dan cuenta, esto va a ser de igual manera, nos va a afectar de igual manera en los trópicos, como en las latitudes altas. Las modelaciones muestran que tenemos un aumento drástico en la temperatura. Entonces, el cambio climático es un hecho que ya no podemos negar. Es un hecho visible, que ya es real. Y lo que les decía, con ese aumento de la temperatura, lo que vamos a hacer es generar una nueva extinción masiva, lastimosamente. En los últimos 100 años, más o menos, últimos 100 años, de 1900 al 2010, se han perdido aproximadamente 396 especies. ¿Producto de qué? Producto de este cambio climático, que viene natural, acelerado, muy acelerado por todo el CO2 generado en el hombre. Independientemente entonces de las causas y evidencias del cambio climático, es muy claro que a nivel mundial, en el último siglo, la temperatura aumentó 0.6%. Ahora miremoslo a nivel Colombia. Les cuento que a nivel Colombia, si ustedes miran esta imagen que relaciona el área de nuestros glaciares en nuestros volcanes, el Cocuy, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Nevado del Ruiz, el Huila, Santa Isabel y Tolima, aquí están los colorcitos. Esa área de esos casquetes polares ha disminuido muchísimo. ¿Desde cuándo? Desde 1960. Tenemos una disminución acelerada en nuestros casquetes. ¿Producto de qué? Producto de esta aceleración del cambio climático natural inducida por la acción antrópica. Aquí vemos una imagen, para mí muy triste, de cómo era el casquete de la Sierra Nevada del Cocuy en 1960 y lo que tenemos hoy. ¿Cuánta área hemos perdido? Pasamos de tener aproximadamente 40 kilómetros cuadrados a tener menos de la mitad en la actualidad aproximadamente, a tener 15 kilómetros cuadrados. Por eso las acciones de nuestra huella de carbono son tan importantes. Colombia, ¿cuánto produce en términos generales entonces de emisiones de gases de efecto invernadero? Producimos muy poquitico, producimos casi nada a nivel mundial, pero si se dan cuenta, los departamentos que más producen CO2, ¿cuáles son? ¿Quién está de primero? Antioquia. Estamos de primeros. ¿Por qué? Por nuestra industrialización, por nuestro nivel de vida, nuestro desarrollo. Nosotros somos los que más concentramos emisiones. Y esas emisiones están asociadas, en Colombia están asociadas ¿en qué? En, primero, afectación forestal, o sea, deforestación. Tenemos la acción agropecuaria también muy importante. Vean que el transporte influye mucho, pero no influye tanto. En realidad hay que trabajar más en reforestación. Y porque estos dos, ese 15% de transporte agropecuario, que es lo que les mencionaba de la frontera agrícola, entre otros, son muy importantes, pero la deforestación es muy, muy relevante también. O sea, en términos generales, la deforestación en Colombia produce 60 aproximadamente toneladas de CO2 que estamos llevando a la atmósfera por tumbar esos bosques. Y las proyecciones en Colombia entonces tenemos de la temperatura media del país, es que del 2041 al 2070 nos vamos a calentar aproximadamente 1.6 grados. Eso es mucho, ¿cierto? Todos hemos sentido los calores en Medellín. Y nuestros mares específicamente van a aumentar 0.85 grados en el Caribe y 1,2 grados en el Pacífico. Al 2070, si seguimos como vamos, a 2100, las proyecciones que realiza el IDEAM nos dicen que en 100 años vamos a estar más o menos 2.14 grados mucho más alto.
con temperaturas por encima de 1 grado en los 2 océanos. O sea que en términos generales estamos graves, pero hay que adaptarnos. Quiero terminar con un video y después del video quiero que formulen todas sus preguntas para que las conversemos, ¿listo? Para que las conversemos, voy a colocarles aquí un video. Espérenme un momento. Veremos este video que en realidad resume lo que les he venido contando y ya luego entonces seguimos. ¿Están viendo toda la presentación? Me comentan, porfa, me confirman. Muchas gracias. Sí, John. Sí, ahí se ve. Muchas gracias. Cambio climático y variabilidad climática. Atención, el clima de la Tierra ha cambiado y todos lo hemos sentido. Mientras en algunas regiones las lluvias son cada vez más fuertes e intensas, en otras el fuerte calor produce sequías e incendios forestales. La reproducción del audio, del video. Ya está entre nosotros. Pero los cambios en el clima no son nuevos en la Tierra. Estos han sucedido gradualmente y de forma natural durante periodos de miles de años en la historia geológica del planeta, obedeciendo al ciclo solar, a la disposición de los continentes, a las corrientes marinas, la posición astronómica del planeta y a la composición de su atmósfera. La atmósfera se define como el tipo y cantidad de gases que rodean un planeta. En la atmósfera terrestre existen varios gases, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, que ayudan a conservar una temperatura adecuada para la existencia de la vida, pues cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la Tierra, impidiendo que la energía se escape. Pero debido a actividades humanas como la industrialización, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas y ganaderas, hemos aumentado en exceso las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando nuestra atmósfera. Así que el cambio en el clima ya es una realidad. Solo en la última década el aumento de la temperatura en Colombia es de 0,2 grados centígrados y en el mundo el aumento ha sido de 0,14 grados centígrados. Y a continuación, para entender cómo este aumento de la temperatura afecta el clima del mundo, demos una vista a la variabilidad climática. Cada año en junio, la India se ve afectada por los vientos monzones. En Colombia no tenemos vientos monzones, pero nos veremos afectados, por ejemplo, por el fenómeno de la Niña. A los fenómenos como el de los vientos monzones en la India y el fenómeno de la Niña y el Niño en Colombia se les denomina variabilidad climática. Estos dependen de la regulación de presiones atmosféricas, son normales y siempre han existido en el planeta. El fenómeno ENSO ocurre anualmente y depende de la temperatura de las corrientes marinas que ingresan a nuestra costa pacífica. Cuando ingresa una corriente marina fría a la costa pacífica, entonces se producen más nubes, que el viento desplaza y aumentan las lluvias. Este es el fenómeno de la Niña. Cuando la corriente marina que ingresa al Pacífico es cálida, se producen menos nubes y hay menos lluvias. Entonces en el país vivimos un clima seco. Este es el fenómeno del Niño. Como les decía, los fenómenos de variabilidad climática son normales y siempre han existido, pero debido al cambio en el clima se han intensificado. Por ejemplo, al estar más caliente el planeta, es más el agua que se evapora en el Pacífico, se producen más nubes y por lo tanto las lluvias se incrementan, intensificando los efectos de la Niña. Aunque Colombia produce solo el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, somos muy vulnerables al cambio en el clima. Así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Está pronosticado que en 25 años nuestros nevados terminarán de derretirse y esa fuente de agua se agotará. Así que es urgente ahorrar el agua, aprovechar el agua lluvia y cuidar los páramos y humedales. Los niveles del mar están aumentando, así que los habitantes de ciudades costeras e islas deben planificar construcciones distantes de las orillas, así como aquellos que vivan en ciénagas y humedales. Como algunas regiones son cada vez más secas y en otras cada vez llueve más, los agricultores y ganaderos deben implementar sistemas para variar sus cultivos y planificar sus cosechas de acuerdo al clima. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse.
si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Yo creo que es el momento para que hablemos entonces de las preguntitas de este tema, para de manera de pronto muy corta evaluar el otro tema. Si tenemos tiempo. Uy, espérenme un momento, qué pena. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta, algo respecto al tema, Pueden encender los micrófonos y los hacerla. micrófonos. Pues, profe, pues me parece como muy ilustrador todo lo que pues usted nos ha explicado hasta el momento, a manera pues como de profundidad, porque nosotros teníamos, digamos que un conocimiento más superficial sobre la situación, y pues nos quedan como interrogantes también, pero más que todo es como esa de estas políticas gubernamentales a nivel local, nacional e incluso llevadas a la ONU, donde uno observa que el compromiso es muy poco, realmente es muy poco lo que estamos, y que este nivel de aumento de temperatura pues nos está llevando, ya lo estamos viendo hace rato, a grandes desastres. Entonces la vida humana tiene digamos que el riesgo es altísimo, porque ni en lo pequeño que es, digamos que los espacios de familia o espacios locales, no logramos como ayudar de manera suficiente o no cumplimos ese deber, y a nivel macro mucho menos, porque todo se va como en teorías, en cooperaciones que se escriben, que se pactan y que se muestran, digamos, en los medios de comunicación, pero realmente uno no ve una real intencionalidad a nivel mundial. Digamos que los pequeños esfuerzos que de pronto algunas localidades hacen o algunos gobiernos, porque sí hay unos que se han, digamos, interesado, no tengan los efectos reales que se requieren para mitigar el impacto tan grave y tan desastroso que estamos teniendo y que vamos a tener más adelante con lo que usted nos ha explicado, ¿cierto? Las consecuencias de ese aumento de temperatura y esos niveles pues tan altos de producción de CO2 y de basuras que nosotros estamos generando. Entonces es muy ilustrador y a la vez desalentador, porque no se ven como salidas viables, ¿cierto? O sea, sí las hay, lo que se necesita es el compromiso, profe, muchas gracias. No, profe, muchísimas gracias como para responderle, para complementar, profe, lo que está comentando. Yo creo, como se lo mencionaba ahorita, no me recuerdo a la compañera, al compañero que nos mencionaba sobre la frontera agrícola. Y es que tal vez desde lo administrativo, desde lo político, las cosas se hacen más lento, ¿cierto? Porque las decisiones no son tan directas. Pero ahí es donde está la importancia. Yo creo que Colombia, yo creería que tiene voluntad a nivel político. La cuestión es que hay muchos actores involucrados. Hay actores que no les interesa, porque obviamente su negocio en términos generales cambiaría. A otros actores que sí les interesa. Entonces es un problema, es un proceso político, y como todo proceso político requiere, yo creo que un tiempo, ¿cierto? Pero yo creo que nosotros como sociedad tenemos dos caminos: o hacernos los bobos o tomar acciones, y yo creo que las acciones son las pequeñas, y somos como las hormiguitas. Cuando las hormiguitas en realidad se organizan, cuando las hormiguitas toman acciones en conjunto, pequeñas, como lo que les mencionaba del plástico, sino nosotros como comunidad, como por ejemplo desde el colegio, tenemos planes de reciclaje, manejo de residuos, plásticos de uso, manejo del recurso de la luz, del agua. Esas acciones propias en el colegio o inclusive en nuestra comunidad van haciendo, como coloquialmente lo decimos, van haciendo mella, van dejando como la memoria. Y también es muy importante, muchos de los muchachos están próximos a graduarse, próximos a cumplir su mayoría de edad, van a votar, van a tomar decisiones, y tenemos entonces que tomar decisiones de acuerdo a los políticos que cada cual considere representan o no esos procesos de adaptación al cambio climático. Todos los políticos hablan de eso, lo importante es escoger los que consideremos de manera independiente cuáles son los mejores. Yo también quiero aprovechar a responder las preguntas que nos hizo aquí un usuario que no sé quién es, pero voy a aprovechar
Y dice, ¿la pandemia ha afectado o ha beneficiado al cambio climático? Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo no soy experto epidemiólogo, pero creo que se ven las dos cosas, ¿cierto? Digamos que la pandemia dejó en evidencia algo, lo vulnerables que somos. Somos muy vulnerables y lo mal preparados desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista organizacional de nuestras comunidades, de todos, o sea, mal preparados todos ante fenómenos desconocidos que tal vez no conocíamos que se conocían desde la historia, pero creíamos improbables. Todos hablamos de sismos en Medellín, pero estamos preparados ante sismos en el colegio. Todos hablamos de pandemias, de la gripe española, pero estábamos preparados para la pandemia. Y la verdad es que no. Nos preparamos en el camino. Aprendemos a jugar fútbol cuando nos meten a un partido profesional. Y así la verdad que es un proceso que hemos venido a nivel mundial, ¿cierto? No solamente un problema de Colombia, es un nivel de todo, es un nivel cultural, que solamente nos enfocamos en lo que tenemos al frente, pero somos no los mejores planeadores. Entonces la pandemia obviamente paró toda nuestra producción, paró nuestro estilo de vida y eso se vio evidenciado una disminución drástica del CO2. ¿De que eso benefició a la Tierra? Claro que sí, pero esa reactivación económica que es tan necesaria para garantizar el empleo de la población, lo que ha hecho es reactivar y muchas veces esa reactivación ha sido mucho más drástica en muchas partes, o sea que se ha generado mucho más CO2, o sea que es muy difícil de compensarlo, ¿cierto? La cuestión es planear a futuro, hey, ahorita por la situación económica que estamos viendo necesitamos reactivarnos, es imposible mantener, digamos, la situación como la tenemos. Encerrarnos por la pandemia, ya vimos las consecuencias que dejó en términos de salud, en términos económicos, pero vemos los beneficios que generó para el planeta. Entonces eso es algo es para el debate, ¿cierto? Y la pregunta de Valentina que nos relaciona que cómo estamos afectados o cómo afecta el cambio climático al desarrollo de la sociedad, muchísimo. Y hay una imagencita muy interesante y es que coloca 3 olas, ¿cierto? Hay un meme, una imagen, una caricatura que coloca 3 olas y coloca el planeta Tierra que se va a ver invadido por estas 3 olas. Una ola muy pequeñita es el COVID-19, o sea, son todas las afectaciones en salud, muertos y economía que nos está generando el COVID-19. Eso nos está, en términos económicos y políticos, afectando mucho. Luego, detrás de esta pandemia, viene una recesión económica, vienen más impuestos, viene una situación dura. Eso también nos va a afectar demasiado. Pero hay una ola gigante que no estamos viendo, que es el cambio climático, que nos estamos haciendo los bobos. Y en realidad es algo a largo plazo, como se pueden dar cuenta, a 100 años, pero va a llegar un momento en que no se va a poder hacer nada. Entonces, por eso es importante tomar acciones, ustedes desde el colegio, desde sus comunidades, en pro de adaptarnos al cambio climático. Esta pregunta, ¿es inminente la extinción de los seres humanos al llegar a un punto de no retorno al calentamiento global? Te digo que no tengo la respuesta, ¿cierto? No tendría la respuesta porque, digamos que nosotros desde la geología entendemos el pasado, ¿cierto? Tenemos los núcleos, podemos identificar extinciones masivas del pasado, pero los procesos de modelación al futuro, para que el CIATA pueda decir, mañana puede o no llover, tenemos que tener muchos datos y no se tienen los datos porque tal vez no hay no hay demasiado dinero para investigación en el momento, etcétera. O sea, llegar a ese extremo de decir de que nos vamos a extinguir, no sabría decirlo, no tenemos los datos para aseverarlo, pero de que seguro nos va a afectar si no nos adaptamos, sí. No sé de pronto qué otra pregunta tienen al respecto. Que si yo contemplo la vida en otro planeta, uy, qué interesante, Sandra, la profe, esa pregunta. Es muy complejo, ¿cierto? Yo la verdad no sé, ¿cierto? No podría ni descartarlo ni afirmarlo, ¿cierto? No, obviamente el universo es muy inmenso, ¿cierto? El universo es demasiado inmenso y uno diría de que condiciones similares a la Tierra debe haber en otra parte, condiciones geológicas, de clima, ambientales. Entonces, de seguro debe haber otra vida en otro planeta. De que sea la misma vida que nosotros, tal vez no creo, porque nosotros estamos acá por casualidad, somos producto de la casualidad. Acuérdense, antes estaban los trilobites, esas cucarachitas, hubo una extinción o 2 extinciones masivas para ser exactos en esa época, luego aparecieron los dinosaurios, hubo otra extinción masiva en el Cretácico terciario,
se fueron los dinosaurios, seguimos los mamíferos, por los cambios climáticos, una cantidad de homínidos y hominidos evolucionaron, entonces debido al calentamiento se murieron los pobres neandertales porque no estaban tan adaptados al calor, quedamos nosotros, somos casualidad. Entonces decir que si hay vida o no en otro planeta es interesante, pero yo diría que sí, pero no tengo los elementos obviamente para afirmarlo. Bueno, no sé, hay otra pregunta. ¿Qué opinas de mandatarios que no creen en el calentamiento como Donald Trump? Es muy complejo, ¿cierto? Pero los políticos representan intereses y hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Cada político representa un interés y él tal vez representa un interés de unas empresas, tal vez petroleras, carboneras, no sé, que tal vez les interesa que sigamos como estamos. Entonces tal vez utiliza el negacionismo para defender esos intereses, pero en realidad, desde mi punto, son visiones, son respetables, pero hay que creerles a los científicos principalmente y los políticos deben basarse en los estudios científicos. Bueno, Bueno, no sé, muchísimas gracias. No sé qué otra pregunta tienen. John, yo pienso que ya, como seguimos con otro grupo, pienso que podemos dejar hasta ahí. De todas maneras, para que los estudiantes sepan, nosotros vamos a estar pues en constante comunicación con ustedes. Si quedan preguntas en el tintero, nos las pueden transmitir a través de la profesora Sandra. Ella les puede compartir pues el correo institucional y ustedes ahí nos pueden pasar sus preguntas. Recuerden pues que estamos pendientes de esas otras actividades. Esperamos que el colegio, así como ustedes fueron tan participativos hoy, pues también hagan presencia en esas actividades y se puedan ganar pues esos incentivos que tenemos para ustedes. Para finalizar, quisiéramos que en el chat nos hablaran de las impresiones que se dejó con la charla, ¿cierto? ¿Qué aprendimos? ¿En qué quieren ustedes de pronto en una próxima ocasión de pronto profundizar? ¿Cómo les pareció el expositor, la facilitación del evento? Para nosotros es súper importante recibir esas impresiones de parte de ustedes. Si quieren, pueden activar el audio y nos cuentan. O si quiere, pues lo escriben ahí en el WhatsApp. Bueno, muchachos y profe, muchísimas gracias por todo. De verdad que fue un grupo pues muy interesante, con preguntas muy interesantes. Le dieron mucho dinamismo al intercambio de conocimiento. Y bueno, a John Jairo también muchísimas gracias por toda esa claridad que nos da a través profe, de eso. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, María Isabel, y muchas gracias, profe, por compartir todo ese conocimiento con nosotros y ese interés también por esta rama, ¿cierto?, del conocimiento que nos ayuda como a comprender muchas situaciones cotidianas. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y ahí quedamos pendientes de las preguntas, muy amables. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, creo que ya entonces están abandonando la conversación y bueno, a los estudiantes que tengan un feliz día y muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, feliz día. Muchas gracias a todos.